la universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos, un súper personaje para que cerremos esta semana. Hincha de Millonarios, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, maratonista, ni más ni menos que el padre jesuita Vicente Durán Casas, ex vicerrector de la Universidad Javeriana, profesor de filosofía y agudo y activo tuitero y líder de opinión. Bienvenido, padre, me da mucho gusto tenerlo aquí. Juan, muchas gracias por tu invitación. Me alegra mucho poder compartir unos minutos contigo y con tus televidentes. Amplio espectro, esa gama de aficiones que van desde Millos hasta Led Zeppelin. Sí, sí, así es la vida. Uno va teniendo aficiones, gustos, va tomando decisiones y opciones y todo eso se va acumulando y todo eso forma parte de la vida. Y yo muchas de las cosas que hacía en mi juventud, como oír música rock, todavía la sigo oyendo y disfrutando, de manera que eso es parte de la vida, por supuesto. Qué maravilla. Y en ese repertorio de Led Zeppelin, de Pink Floyd, sí. Pink Floyd sigo siendo muy fiel porque lo sigo oyendo y puedo decir que es de los grupos musicales que cada día me gusta más, entre más lo escucho. Bueno, además porque tienen himnos perpetuos. Sí. The Wall. Era la proclama de los estudiantes reclamando un nuevo modelo educativo. Y es, a mi juicio, una de las reflexiones más serias que se han hecho en el siglo XX sobre la educación, sobre el sentido de la educación, sobre el sentido a veces opresivo de la educación y de las aspiraciones y los sufrimientos de los jóvenes sometidos a sistemas educativos en los cuales no se reconocen. Ese video, que seguramente muchos de los televidentes recuerdan, muestra unos niñitos asustadísimos con unos profesores de viejo cuño, violentos, que los maltrataban. Así es, y yo creo que ha sido la experiencia en buena parte también mía. Mi experiencia personal en la educación tuvo momentos extraordinarios de mucha alegría, pero también momentos muy difíciles, y creo que eso a los que trabajamos en educación nos sirve mucho recordar nuestro propio proceso educativo para no cometer con otros los errores que de buena voluntad cometieron con nosotros. De manera, padre, que cuando estaba en ejercicio de la vicerrectoría en la Universidad Javeriana, por ahí en alguna parte sonaba Pink Floyd. Más de una vez, así es, sí señor. Y con Led Zeppelin, La Escalera al Cielo, bueno, que es también inmortal. La buena música que uno escucha una vez no la olvida nunca. Y a pesar de que uno va creciendo y va cambiando y va teniendo nuevos gustos, yo después, posteriormente, me incliné mucho por la música clásica. Creo que esos gustos juveniles se mantienen y se siguen cultivando. Quienes sigan la línea de Twitter del padre Vicente Durán se encontrarán muy buenas recomendaciones musicales. Él viene de una familia de tuiteros. Su hermano Camilo Durán siempre lo recordaremos como un pionero de los grandes tuiteros del país, pero su Twitter tiene mucha recomendación musical. Lo vi en Semana Santa haciendo en Semana Santa musical. No recomendé a Pink Floyd, pero sí La Pasión según San Juan de Bach. De Bach, claro. Sí. La vi recomendada. Y bueno, ¿y el fútbol? ¿Cómo lo trata Millos? ¿Lo ha hecho sufrir? Me ha hecho sufrir. Millos es mi equipo del alma desde pequeño. Hemos pasado por los últimos años momentos muy difíciles, pero creo que estamos en un buen proceso de recuperación. Creo que tenemos una buena junta directiva que hay que apoyar, que hay que darle un impulso para que en lo deportivo continuemos mejorando cada día. Lo otro que me ha llamado mucho la atención es que viendo su Twitter están unos tiempos impresionantes de logro corriendo. El último que vi son 55 minutos, 8.5 kilómetros. Sí, es bueno, pero mayores. Tengo tiempos mejores, le cuento. Desgraciadamente, últimamente no he tenido mucho tiempo para hacer ejercicio. A mí me encanta trotar, prepararme para la media maratón de Bogotá, correrla, disfrutar. ¿Ha corrido la media maratón de Bogotá? Por supuesto que sí.
y este año espero correrla en julio, a finales de julio otra vez, y mejorar mis tiempos. Es difícil porque los años van pasando y la edad ya no es un punto a favor, pero de todos modos la disfruto mucho. Correr es de las cosas que más me gusta como ejercicio físico. Pues a mí me pareció muy impresionante. Para hacerme 8.5 kilómetros necesito bastante más de los 55 Eso no es sino entrenar, como todo en la vida. minutos. Hay que entrenar y con constancia y se logran buenos tiempos. Padre, esta semana estuvo marcada en la agenda de Colombia por el anuncio de la visita del Papa Francisco. Sí. La comunicación que le envía el cardenal Parolin al presidente de la conferencia episcopal, a Monseñor Castro, confirma que va a estar aquí Sí. el Papa Francisco. ¿Cómo lo perciben ustedes desde su comunidad, desde los propios jesuitas? Bueno, no solo como los jesuitas, yo creo que todo el país hemos recibido esta noticia con inmensa alegría. Tiene un significado muy hondo, tiene muchísimos significados, diría yo. Indudablemente tiene el primer impacto es el de un golpe, un apoyo muy fuerte a la paz. Fíjese que digo a la paz, y no a un grupo o a una perspectiva o a un punto de vista sobre la paz. A la paz sin apellidos. A la paz sin apellidos. Y eso me parece que en las circunstancias actuales del país, Juan, es muy importante. Las reacciones que ha habido después del anuncio de la visita del Papa al país, que va a ser a comienzos del próximo año. ¿A comienzos? Eso ya... Eso parece indicar, todo parece indicar, pero no hay una fecha que yo sepa definida. Ha sido recibida de muy diferentes maneras. Los diferentes grupos políticos e intereses la ven y la tratan de aprovechar a su favor, diciendo, mire, el Papa apoya nuestra visión sobre la paz, o el Papa está en contra de esta otra visión sobre la paz. Yo les puedo asegurar... Es como si lo hubieran metido en el pulso político, en el tejemaneje político, que es muy deplorable. Exactamente. Y yo le aseguro que el Papa no se va a dejar manejar en ese sentido. El Papa ya, en la comunicación que envió, como usted lo dijo, al presidente de la conferencia episcopal, dejó muy en claro que el Papa viene con un mensaje muy de fondo. Y los mensajes de fondo no se detienen en detalles cuando son sobre problemáticas tan profundas, tan difíciles, tan complejas como la paz. El Papa no va a hablar seguramente en el sentido de si debe hacerse de esta o de esta forma, si va a haber una justicia transicional de esta o de aquella otra forma, si la entrega de armas de los grupos alzados en armas debe hacerse de esta o de aquella forma. Tengan la seguridad de que el Santo Padre no se va a referir a esos temas concretos. No va a tomar partido en las materias que son asunto litigioso hoy en nuestro país. Por supuesto que no, pero el mensaje sí tiene que ser muy claro. Colombia tiene que hacer la paz. Colombia tiene urgencia de hacer la paz porque el conflicto armado que estamos viviendo desde hace muchos años es un conflicto estéril, es un conflicto que no le está dejando nada positivo al país, a nadie, ni a los guerrilleros, ni a los militares, ni a la sociedad civil, ni a las mujeres, ni a los niños. Nadie se está beneficiando con un conflicto armado que lleva muchos años y no ha producido absolutamente nada positivo para el país. Entonces yo sí creo que el mensaje del Papa va a ser muy fuerte en el sentido de que Colombia tiene que hacer la paz. Nos va a encontrar en un momento en el que todos esperamos que las conversaciones de La Habana hayan avanzado y hayan llegado a un punto en donde ya se vislumbre con mayor claridad cómo va a ser que se van a realizar estos temas. El Papa es el líder espiritual más importante del mundo. Sí, así Su es. mensaje, y se advierte de la carta que estamos comentando, es un mensaje ecuménico, es un Así mensaje que va destinado a tocar los corazones de todos los colombianos. Yo creo que el Papa, al elegir el nombre de Francisco como sucesor de Pedro, lo decía una periodista recientemente, era muy consciente Una de lo muy que eso buena significa. columna de Natalia Springer. Así es, y Natalia decía, mire, Francisco de Asís es un hombre de paz, y el nombre de Francisco en la iglesia, en la historia de la iglesia, está asociado a una posición muy clara frente a la paz, que no se detiene en los detalles, que si de esta o de otra forma. San Francisco les conocemos por su oración por la paz,
en su plegaria, en su paz con la naturaleza. Señor, en la hazme un instrumento de tu paz. Exactamente. Con la naturaleza. Fue a visitar a un sultán en Siria para tratar de mediar en medio de las cruzadas, que ningún pueblo se estaba beneficiando de ese conflicto, de esa guerra. Yo creo que Francisco, el Papa, es muy consciente de cuál es su papel. Él tiene que anunciar una paz que llegue a todos los corazones, que llegue a todas las personas. No puede anunciar una paz que sea el compromiso con un grupo político, pero el desconocimiento de otro grupo político. Tiene que ser una paz que convoque, que mueva los corazones a reconocer que de esta paz, de esta guerra, nadie se ha beneficiado, que ha sido un error, que culpables hay en todos lados. No se puede decir que culpables hay solo de un lado. En Colombia tenemos culpables por parte de las guerrillas que han cometido actos terroristas espantosos, pero también de los militares que han cometido actos que deshonran el honor militar y desdicen de su misión de asegurar la convivencia. Han cometido horrores de crímenes los paramilitares. Muchas personas tienen mucho de qué arrepentirse, de manera que su mensaje tiene que llegar a todas esas personas. Y yo creo que el Papa lo va a hacer. Y es la gran oportunidad que trae para Colombia la visita del Papa. Así es. La oportunidad preciosa de lograr una convocatoria integral, una convocatoria superior, una convocatoria plena. El padre Vicente Durán Casas con nosotros. Sigan acompañándonos después de estos mensajes. Padre Vicente, se pregunta uno, digamos como laico, siendo una figura tan bella, la de San Francisco de Asís, tan compartido su mensaje, tan elocuente frente a la esencia, ¿por qué no había un Papa Francisco antes? ¿Por qué este es el primer Francisco de todos? Sí, eso es cierto. No tengo la respuesta, creo que es muy difícil de saberlo, pero yo creo que al escoger un nombre tan universal en la Iglesia Católica, tan reconocido como el de un hombre bueno, un hombre santo, un hombre que quizás como pocos ha reproducido la imagen de Jesucristo en el mundo, el Papa era muy consciente de lo que hacía. Y yo creo que al escoger el nombre de Francisco, quería dar un mensaje de que iba a hablar desde la perspectiva de los pobres, de los sencillos, de los humildes, de los que buscan la paz, de los que no buscan figurar ellos acumulando prestigio, acumulando poder o acumulando riqueza, sino del que se pone al servicio de los más pobres. La reivindicación del valor tutelar de la humildad ha sido espectacular desde que llegó el Papa Francisco, porque además no es un discurso, es su propia acción, su propia vida, su propio proceder cotidiano. Es como si le hubiera vuelto a decir a la Iglesia, ojo que aquí está su fundamento. Fíjese, Juan, que hay una cosa muy interesante en el Papa Francisco. Las instituciones religiosas, las religiones requieren de la crítica. Yo soy un convencido de eso. Cuando yo enseño mis cursos de filosofía, yo suelo decir, es muy importante para una religión que haya una verdadera crítica de la religión. Se conoce a través de la historia de la filosofía, la crítica de Marx a la religión, de Nietzsche, de Freud, de distintos filósofos y pensadores que al criticar las religiones ponen a las mismas religiones a pensar qué es lo que estamos haciendo, por qué no le estamos llegando a la gente como quisiéramos. En el caso del Papa Francisco, lo increíble es que el mayor crítico de la religión católica es en este momento el Papa. Si usted se pone a ver las cosas que el Papa Francisco ha dicho al interior de la Iglesia, nos ha llamado la atención a todos, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Ha hablado de una forma muy crítica para toda la Iglesia, diciendo, la reforma de la Iglesia es por dentro.
Y la reforma de la iglesia es cambiando la manera de ser de los sacerdotes, de los obispos y de los cardenales, llevando la reforma a unos niveles en donde la gente, yo he oído voces de gente que dice muy preocupada, ¿cómo así el Papa está diciendo las cosas que está diciendo? Por ejemplo, con su estilo de vida. Él no quiere vivir en una mansión, en un palacio. Él quiere vivir en una habitación muy sencilla, prácticamente en un hotel, que es lo que la Casa de Santa Marta, es como si fuera una residencia para sacerdotes y para obispos en el Vaticano. Pues ahí vive y ahí él mismo se hace su desayuno y comparte la vida cotidiana con los sacerdotes y los obispos que trabajan allí. Y no le gusta el Fausto, y no le gusta... las fotos esas con su carrito muy sencillo. Su Renault 4. Un Renault 4. La Renoleta, como tantas cambió los Mercedes-Benz que le suelen regalar a los papas, los grandes fabricantes alemanes de autos de lujo, quieren que tengan sus autos, se vean. El Papa rechaza eso. El Papa viaja en bus y cuando va a las reuniones que hacen en diferentes casas, se va en bus con todos los demás obispos, compartiendo con ellos la mesa, compartiendo el transporte. Son mensajes y son gestos de un hombre que viene a servir a la iglesia y a ponerla, yo creo, en su lugar. Y también a mí me ha gustado mucho y uno lo siente entre la gente, procurando que la iglesia no se aleje de las personas, de los fieles. Así es. Que hasta las tarifas, ¿cómo se llaman? Los estipendios. Los estipendios sí. sean accesibles frente a los ciudadanos. Ha criticado a los sacerdotes, nos ha criticado muchísimo cuando exageramos, por ejemplo, en el aspecto económico. La gente dice, el Papa decía, ¿cómo es posible que la gente tenga una imagen del sacerdote como alguien que está preocupado es por el dinero y no por el servicio que está prestando a la comunidad? ¿Qué imagen de Jesucristo estamos reflejando? Eso es un golpe muy fuerte para algunos sacerdotes que de pronto le dan demasiada importancia a unos aspectos de su propia seguridad personal y descuidan otros aspectos del servicio a los demás. Él ha dicho, el sacerdote tiene que oler a oveja. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene que meterse con su rebaño, con su pueblo, con su gente y estar ahí con ellos, compartir con ellos la vida, compartir sus sueños, sus sufrimientos, sus ilusiones. Y eso yo creo que devuelve a la iglesia a su misión original. Padre Vicente, cuando uno repasa la doctrina del Papa y su estilo de vida, también se imagina un poco cómo podría ser su visita. Uno no se imagina una visita concentrada en salones de gobelino y actos de protocolo. Tengan la seguridad de que no va a ser así. Yo me lo imagino en Buenaventura, en Quibdó, me imagino una gran misa campal en Bogotá o en Chiquinquirá, pero me lo imagino en las zonas de sufrimiento y dolor del país. Y ojalá en Colombia tenga esos gestos que ha tenido en otras partes. El gesto, por ejemplo, en Lampedusa, en Italia, recién nombrado Papa, fue lo primero que hizo, ir a visitar a los emigrantes africanos que estaban en condiciones infrahumanas en Lampedusa, en el sur de Italia, viviendo situaciones realmente tristes, humanamente trágicas. Pues allá quiso estar, contra todos los protocolos. Yo espero que en Colombia tenga actos similares. No sabemos todavía los detalles de cómo va a ser la visita del Papa, pero yo creo que él va a tener que llegarle, como le decía hace un momento Juan, a todas las personas, a los actores del conflicto. Yo creo que el Papa no tendrá ningún inconveniente en reunirse con quien sea. A él no le gusta que esas reuniones se realicen con muchos fotógrafos y muchas cámaras. Muchas veces lo mejor es el silencio, el bajo perfil. Y él en su cuenta de Twitter, otra vez volviendo a eso, hace menciones sobre la importancia del silencio para acercarse a Dios. Es que la paz que él viene a anunciar, Juan, no es una paz producto de unos acuerdos. Yo creo que eso es una parte importante de la paz, que se hagan buenos acuerdos que le permitan al país avanzar, desarmarse, desarmar los espíritus, los corazones, que bajen los niveles de violencia, de secuestro, de maltrato, de reclutamiento de menores, que son cosas espantosas en el mundo de hoy. Pero la paz que el Papa realmente inspira es una paz que surge del fondo del corazón humano. Claro. Es una paz que surge de una concepción de la vida, de entender que todos somos hijos de Dios, de entender que todos somos criaturas, imagen y semejanza de Dios, y que tenemos el deber de reconocer eso en los demás, y que las diferencias no se trata de anularlas, no se trata de que esa paz, entonces ahora todos vamos a pensar igual.
todos vamos a sentir igual, vamos a tener las mismas preferencias políticas, ideológicas. De ninguna manera. Pueden existir esas diferencias, esas coloraturas políticas, ideológicas, filosóficas, pero sobre la base del respeto al otro, del cariño, del entendimiento con el otro, a pesar de las diferencias. Podemos querernos mucho pensando muy diferente. Yo creo que eso es lo que el Papa quiere decirnos a los colombianos. Y en esa misma línea, Padre Vicente, no es la negociación el único rostro de la paz. No es. Es, claro, como usted lo mencionaba, un paso importante que quisiéramos todos los colombianos se pudiera dar, pero la paz perdurable, la paz está en el corazón de todos los colombianos. Sí. No es simplemente la negociación, es también el conjunto de relaciones en la sociedad y la vía para poder corregir desequilibrios y para mitigar los sufrimientos. El peor error que podríamos cometer los colombianos con esto de la visita del Papa y el mensaje que él nos va a dar es creer que la paz depende de lo que hagan otros, los malos, los violentos. Indudablemente hay unos actores violentos que tienen que reconocer que se equivocaron, que tienen que cambiar de actitud, que tienen que entregar las armas. Sobre eso no hay ninguna duda para una paz estable. Pero sería un error considerar que eso es toda la paz o que el resto de la sociedad no tiene elementos para discernir, para cambiar, para modificar. Yo creo que no. Todos los colombianos somos conscientes de que una paz requiere de una serie de cambios en la estructura social, en la equidad social. Tiene que haber más acceso a la educación. Tiene que haber más acceso a la salud, tiene que volver el trabajo al campo, el trabajo honrado, el trabajo honesto. Tiene que volver a estimularse formas de vida y de desarrollo social con respeto a la naturaleza. Eso de la contaminación, de la explosión de pozos petroleros contaminando ríos por motivos políticos, eso es un absurdo increíble, eso no tiene lógica y no tiene cabeza. De manera que todos en la sociedad tenemos que cambiar en algo para poder alcanzar la paz. No podemos creer que esto depende de otros. Todos podemos y tenemos que poner de nuestra parte algo. Quizás de poner actitudes mentales, quizás de poner actitudes y ambiciones personales, quizás de poner visiones estrechas del conflicto. Hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón y reconocer todos los colombianos podemos formar parte de una gran familia, en medio de la diferencia, pero respetándonos unos a otros. Qué dicha haber podido terminar esta semana conversando con el Padre Vicente Durán y conversando sobre la visita del Papa Francisco a Colombia. Desde el fondo del corazón uno dice, ojalá no se la tiren con pequeñas discusiones y ojalá Colombia pueda aprovechar en toda su dimensión esta visita maravillosa. Padre Vicente, muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por tu invitación. Nos quedaron muchos temas pendientes. Algún día hablamos más de Pink Floyd y de música rock y de todo eso. Y de Led Zeppelin. Y de Led Zeppelin. Y de Alice Cooper, que también lo tenía. Imagínense ustedes. Y hablaremos de millonarios y de fútbol y de la educación en Colombia. Así es. Y de muchos temas, del liderazgo de Jesucristo, sí, de la formación de los nuevos profesionales en Colombia. Muchas gracias, Padre Vicente. Gracias, Juan, por la invitación. Muy amable. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa tocando los temas más sensibles para la vida de nuestro país. La Universidad Sergio Arboleda presentó